Hola hermanos, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio del capítulo 3 y continuar nuestro estudio de Joel. Padre Santo, te damos las gracias y te pedimos que tú bendigas tu palabra, que no regrese vacía. Habla porque tus siervos oímos tu palabra, Señor. Enséñanos a oír tu palabra solamente. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3, hermano, es un capítulo que nos habla acerca del juicio de Dios. El juicio que Dios va a hacer a las naciones. Y en el versículo 1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Por cierto, hermanos, la palabra Josafat significa que Dios va a juzgar. Y la Biblia nos enseña aquí que Él va a hacer volver a pueblo del sur, Judá, de la cautividad de Babilonia. Por lo cual algunos teólogos piensan que este versículo 1 también tiene connotación o se refiere a la caída de Babilonia, al regreso de Judá a su tierra. Y esto nos habla el primer versículo y versículo 2 también, que reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat. Este valle de Josafat, hermanos, no es un lugar muy bien definido. Hablaremos un poquito más acerca de estos dos versículos. Así que, hermanos, en estos primeros versículos encontramos que Dios traerá a Judá del cautiverio de Babilonia, y dice que los traerá al valle de Josafat. No se sabe con exactitud este lugar, geográficamente hablando, dónde se encuentra, pero también Josafat significa Dios juzga. Y vean lo que dice en el verso 2. Y allí, en el valle de Josafat, entraré en juicio con ellas, con las naciones, a causa de mi pueblo, porque estas naciones van a ser juzgadas porque maltrataron al pueblo de Dios, y se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es decir, por todo lo que robaron, por todo lo que hicieron. En el versículo 5 nos da el por qué. Porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Especialmente vamos a ver que estas naciones entonces trataron muy mal al reino del sur, o a Israel en general, pero en este caso al reino del sur, a Judá. Y entonces, porque dice el versículo 5, lo dice claramente, ¿por qué va a traer Dios este juicio? Así que Dios castigará a estas naciones que maltrataron al pueblo de Judá, porque lo hicieron sufrir, porque dice el versículo 5, se llevaron, se robaron la plata de Dios, el oro, ¿verdad? Y todas las cosas preciosas y hermosas que metieron ellos en sus templos paganos. Y por eso Dios traería juicio a estas naciones. Así que Dios trae esta amenaza a estas naciones, y la razón ya lo vimos, la motivación en el 3.5, y esta expresión en aquellos días o en aquel tiempo se usa también en Jeremías 54, en Jeremías 33:15, 54, y es el anuncio también de la caída de Babilonia, como ya lo hemos dicho. Y también nos habla pues el lenguaje de Joel, hasta en sus detalles se siente cómodo en esas capas de la tradición profética que están dominadas con el tema Israel y las naciones. Así que aquí vemos este juicio a las naciones porque maltrataron al pueblo de Dios. Entonces vemos en este capítulo 3 cómo el Señor va a traer juicio, pero a la vez va a traer gracia, porque nos habla de una gran restauración que va a haber en el pueblo de Israel, y que también esto apunta al futuro. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 7, 3:7, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová
ha hablado. Y nos habla pues empieza esta restauración y empieza Dios a decirnos acerca de cómo va a hacer todo esto, pero a la vez nos habla también de su gracia, de su amor, al decir, los levantaré, ¿verdad? Va a levantar a su pueblo, va a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y eso nos habla de la gracia, del amor de Dios, ¿verdad? De algo que no merecía su pueblo, pero Dios los trajo de nuevo y les dio esa oportunidad y los bendijo rescatándolos y dándoles de nuevo ese lugar donde están ahora, ¿verdad? En Jerusalén. Muy bien, hermanos, tenemos que, aquí estamos hablando del capítulo 3 del juicio, las naciones juzgadas por Dios, el juicio a las naciones, y en el versículo 3 y 4 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Esto fue lo que hicieron estas naciones. ¿Qué naciones? Y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón, que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Así que aquí tenemos, hermanos, las naciones que está refiriendo el Señor, que va a traer juicio. Y como dice aquí en este comentario, los destinatarios del juicio son todas las naciones, aunque el contexto parece limitar alguna de los y enumerar algunos crímenes específicos, como los de Tiro, como los de Sidón, como los de Filistea. Luego en el 3:19 lo voy a leer también. 3:19 que dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en el desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Ahí está claramente, por la injuria hecha a los hijos de Judá. Entonces, a Egipto y Edom en el 3:19. Entonces, hermanos, la atención se centra entonces en los vecinos de Judá que los acosaron periódicamente, ¿verdad? Y que a través de la historia los castigaron sin causa y fueron crueles con el pueblo de Judá. Así que, hermanos, estas son algunas específicas naciones a las cuales Dios se refiere. Y también aquí pongo una nota acerca, aunque los apuntes van a ver más cosas, ¿verdad? Acuérdense que siempre mando otro de apuntes para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? Y el Señor mismo presentará, pues, y hará este juicio y será el juez. Así que en el versículo que estamos leyendo del capítulo 3, en el versículo 3 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo. Como pongo en esta lámina, ¿verdad? La rara expresión echar suertes pertenece a la tradición de los oráculos contra las naciones. Y también se encuentra en el libro de Abdías 11. Vean lo que dice Abdías 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Entonces, un oráculo, ¿verdad?, contra las naciones. También lo vemos en Nahum 3:10 y en Abdías 11 dirigido dice contra Edom y Jerusalén, pues también nuevamente se ve afectada. Así que estos versículos, ¿verdad?, nos hablan de cómo, ¿verdad?, Israel iba a ser o fue maltratada por estas naciones y cómo iba a venir, por decir así, un juicio a estas naciones. Y en el 3:3b dice que ellos vendieron, y dieron niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Estas dos cláusulas en el versículo 3b explican cuán poco valor se les atribuye a las personas. Un joven entregado como un esclavo y trae un precio justo para cubrir los gastos de una noche con una ramera.
Y dice, y la venta de una niña solo financia una fiesta de huelga. Así que encontramos, hermanos, también esto ¿verdad? En estos versículos, y es muy triste ver cómo estas naciones, ¿verdad? Vendieron, arruinaron, acabaron, aplastaron, ¿verdad? A Jerusalén, al pueblo del sur. Así que las naciones a las cuales se refiere están en el capítulo 3, versículo 4 y en el 3:19, como ya lo hemos mencionado. Menciona aquí algunas naciones como Tiro, que se dice que es la moderna Sur, es nombrada en el primer lugar como la ciudad principal de los fenicios. Sidón, la moderna Seda, situada a casi 40 kilómetros al norte de Tiro, y fue originalmente la ciudad fenicia más importante, de modo tanto en el Antiguo Testamento, y encontramos esto en el libro de Josué 13:2, que nos habla acerca de estas naciones, que nosotros sabemos que siempre tuvieron guerra, que siempre estuvieron maltratando y subyugando a Israel, bueno, en este caso a Judá. Y vemos que Gaza, Asdón y Aquelón, Gad y Ecrón, como dice en Amós 1 del 6 al 8, son estas, por mencionar algunas ciudades principales de los filisteos que siempre estuvieron, ¿verdad? Tratando y pues atacando, ¿verdad? Al pueblo de Dios y dándole dolores de cabeza. Así que estas son algunas de las naciones de las cuales nos habla la palabra de Dios, a las cuales Dios traerá juicio. Bueno, ya hemos hablado que las razones por el juicio son porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas. Algunos teólogos piensan que los saqueadores podrían haber utilizado el botín tanto para sus palacios como para sus templos, ¿verdad? Así como nos dice, ¿verdad?, en esta palabra que los fenicios y los filisteos robaron para sus templos paganos. Y eso es algo que podría haber sido que así fue como sucedió, ¿verdad? Así que, hermanos, esta fue la razón por la cual el Señor, porque dice en la última parte del 5, y metisteis en vuestros templos, ¿verdad? Así que los fenicios y filisteos hicieron todo esto, ¿verdad? Y por eso fueron juzgados. Así que lo que hicieron estas naciones, lo dice en el versículo 6, vendieron a los hijos, dice, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Es decir, la trata de personas, ¿verdad? Trataron con personas, vendieron a los hijos de Judá, pero vean la promesa bonita del 7 y el 8. Dios levantará, dice, he aquí, yo los levantaré de su lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Así que Dios bendecería a su pueblo, trayéndolos de regreso y, por decir así, pagándoles con la misma moneda, ¿verdad? Ahora ellos serían vendidos, ¿sí? Porque Dios iba a fortalecer y a bendecir a su pueblo. Y después dice, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas, dice, a los hijos de Judá, y ellos venderán a los sabeos. Así que Dios poderoso es juez justo y traerá de regreso a su nación. Dios los levantará. Y esa expresión me gusta, hermanos, porque me hace pensar de lo poderoso que es Dios, dándole una aplicación, ¿verdad? Me hace pensar de cómo Dios levanta al caído, cómo Dios levanta cuando estamos tristes, cuando estamos mal, y Dios nos hace, nos regresa ese gozo de la salvación, cuando por problemas o por nuestro pecado no perdemos la salvación, pero sí perdemos el gozo. Así que Dios levantaría a su pueblo nuevamente, lo haría regresar y le pagaría, ¿verdad?, de la misma manera a estas naciones que hicieron y vendieron y trataron con los hijos de Judá.
Muy bien, hermanos. Ahora vemos versículos, voy a leer del 9 al 11. Proclamad esto entre las naciones, por eso pongo proclamemos del Señor. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Así que estos versículos tienen que ver con lo que también decía el salmista en el Salmo 96:10. Vamos a darle lectura en el Salmo 96:10, que dice así: Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Este Salmo 96:10 claramente dice que decide entre las naciones, Jehová reina. Así que, hermanos, tenemos que proclamar entre las naciones que el Señor reina y que el Señor vendrá y juzgará, ¿verdad? Y tenemos que hablarlo entre todas las naciones, una aplicación de este versículo. Pero también esto es un desafío dado a todos los enemigos del reino de Dios para que hagan lo peor, para indicarles que Dios está preparando la guerra contra ellos, contra sus enemigos, y se les piden que se preparen, ¿verdad? Cuando llegue la hora del juicio de Dios, se tomarán métodos eficaces para reunir a todas las naciones de la batalla en ese gran día del Todopoderoso, como dice en Apocalipsis 16:14 y 28. Pero me gusta lo que dice el versículo 10, diga el débil, fuerte soy. Es por el Señor que podemos tener fortaleza. Es por el Señor que podemos estar en pie. Y por eso, hermanos, tenemos que estar en pie proclamando la venida del Señor. Y esto es lo más importante, hablar de que va a venir un juicio, como dice la Biblia, y todos lo sabemos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Viene un juicio, ¿verdad? En este caso un juicio a las naciones. Así que, hermanos, debemos estar compartiendo, predicando la palabra de Dios, sabiendo que el débil en él, ¿verdad? Fuerte es. Así que, hermanos, el juicio viene, dice el versículo 11 al 13. Juntaos, Joel 3 del 11 al 13, juntaos y venid naciones todos de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. De una manera sorprendente y única, Dios hará que todas las naciones se junten en ese valle, y dice, llama también, dice el Señor, despiértese las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí, dice Dios, me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y cuando dice el versículo 13, echad la hoz, ¿saben qué es la hoz? Eso es lo que se utilizaba para cortar recoger ¿verdad? La siega, la siembra. Entonces el Señor, ¿verdad? Pues va a cortar, va a juzgar, porque la mies está ya madura, ¿sí? El tiempo ya ha llegado. Y luego dice, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, donde se guardaban el vino del mosto, porque mucha es la maldad de ellos. Así que, en resumen, Jehová juzgará, Jehová vendrá por segunda vez, Cristo viene, y nos habla también de ese llamamiento a las naciones a despertar, a arrepentirse, porque viene el juicio de Dios. Viene el juicio del Señor y la razón es por la maldad. Y acuérdense lo que habla el libro de Daniel, que el Señor vendría, ¿verdad?, para darle fin al pecado, para acabar con el pecado. El juicio es necesario, hermanos, y el juicio a las naciones vendrá. Así que estemos listos, estemos alertas, pero recordemos estas tres cosas.
Jehová juzgará, Jehová vendrá, y Dios llama al arrepentimiento aún al final, ¿verdad? Porque Dios quiere que todo hombre crea en Él. Pero Dios es paciente, pero Dios también un día juzgará y vendrá pronto para terminar con el pecado. Así que, hermanos, hemos estado hablando acerca de que Cristo viene a juzgar. Y hoy quiero poner en esta lámina: Cristo viene. Porque dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, Joel 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El valle de la decisión significa una posición, opinión o juicio alcanzado después de su consideración. Dios quiere que la gente tome una posición, una determinación con respecto a Él. Dios quiere, hermanos, que nos arrepintamos y vengamos a Él. Dios quiere que las naciones conozcan de Él, pero si no se arrepienten, si no toman la decisión, pues va a ser muy triste, ¿verdad? Porque en ese día el Señor va a juzgar a todos, a todas las naciones. Y también dice: porque cercano está el día de Jehová. Ese día de Jehová, claro, se refiere también a la segunda venida de Cristo. Cristo está pronto. Como dice Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús, ven. El Señor viene, como lo veíamos en el capítulo 2, la descripción del día del Señor que vendrá. Y, ¿verdad? Algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor viene. Y luego al final dice, versículo 15: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor. Se dice, hermanos, ¿verdad?, que cuando el Señor venga, pues como lo dice aquí claramente, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas, dice, traerán su resplandor. Se dice que va a ser un día único, un día hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque ese día el Señor, la gloria de Dios, Cristo Jesús, vendrá por su pueblo, vendrá por su gente, vendrá también por segunda vez a la tierra a reinar por 1000 años. Dice la palabra de Dios en Joel 3:16: y Jehová rugirá desde Sión, o sea, desde el monte de Sión allá en Jerusalén, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esto claramente nos habla de los últimos días, del día de la segunda venida de Cristo a la tierra para reinar 1000 años, y en el cual Cristo vendrá a reinar y a juzgar, pero vendrá como rey, ya no como siervo. Y por eso dice la Biblia que van a temblar, todos temblarán en la tierra por su presencia, hermanos. Unos por temor, ¿verdad? Otros por reverencia y amor, pero todos temblarán. Dice la Biblia que todo rodilla se doblará. Habrá una gran liberación, claro, y Jehová será la esperanza de su pueblo. Me gusta esa frase, hermanos. Cristo, Jehová, es la esperanza del mundo. Y en esa época será esa esperanza tan anhelada por su pueblo de Israel. Y no solamente su esperanza, sino su fortaleza. Qué bonitas palabras, ¿no, hermanos? Cristo, o sea, Jehová, Dios, es nuestra esperanza y también es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, como muchos pasajes de la Biblia lo dicen. Pero viene a mi memoria de que Cristo es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza. Y de eso hablaba Job en Job capítulo 14 y en Job capítulo 19. Les invito a que lo lean, en los cuales Job menciona que la esperanza del hombre no es el hombre. La esperanza del hombre no es la sabiduría del hombre. La esperanza del hombre es Jehová. Y por eso él dice en el 14 eso, que él es más fuerte que todo hombre, pero también en el 19 él dice: yo sé que mi Redentor vive. Hay una esperanza, hermano, el cual también nos hace fuertes, nos hace estar firmes. Y esa es la esperanza
y la fortaleza que tenemos los hijos de Dios. Como dice también Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, no como aquellos que no tienen esperanza, sino nosotros tenemos una esperanza. Los que no tienen esperanza se entristecen, pero nosotros tenemos una esperanza en el Señor. Así que gozaos y alegraos, porque el Señor rugirá como un león, ¿verdad? Como león de Judá, como rey que vendrá y que es a juzgar y a dar liberación, a traer esa esperanza y esa fortaleza para los hijos de Israel. Bueno, ahora en el versículo 17 dice, y conoceréis, 3:17 de Joel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén santa será santa, y extraños no pasarán más por ella. Muchos piensan, hermanos, que esto habla acerca del milenio, cuando Él venga a reinar, ¿verdad? Desde el monte de Sión, desde Jerusalén, el monte santo de Dios. Nos habla del reconocimiento de Jehová como el pacto que hizo con su pueblo. Dios de Israel es el objetivo final de los actos de Jehová con respecto al mundo de las naciones. Así que cuando Él dice habito en Sión es una bonita expresión, ¿verdad? Porque nos habla de que en ese reino milenial Cristo estará con nosotros, reinaremos con Él, habitaremos con Él, y por eso dice que habrá seguridad y el extraño no pasará más por ella. Habrá paz, habrá seguridad, habrá abundancia, porque Dios reinará y juzgará y cuidará. Pero en este momento también dice conoceréis. En ese momento su pueblo de Israel recordará, reconocerá el pacto que Dios hizo con él. Y conoceréis, como dicen otros pasajes, como en Oseas, y continuaremos conociendo. ¿Por qué? Porque en esos 1000 años también el Señor seguirá enseñando y exhibiendo su gloria, su conocimiento a todos sus hijos, ¿verdad? Para que todos conozcamos realmente quién es nuestro Señor. Pero qué bonita expresión, qué bonito pasaje, habito en Sion. Él habitará, ¿verdad? Después de su venida aquí en la tierra por 1000 años y reinará. Qué bonito pasaje tenemos ahora en el 3, capítulo 3, versículo 18. Sucederá en aquel tiempo, ¿verdad? En ese el día del Señor, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Habla acerca de abundancia, va a haber mucha abundancia, y habla de esparcimiento, seguridad. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrán una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. La palabra Sitín literalmente significa esparcirse, extenderse. Entonces, este valle de Sitín nos habla de las bendiciones temporales y espirituales que emanan de la casa de Jehová en Jerusalén. Se extenderán incluso hasta Sitín, como dice aquí este comentarista. Esto nos habla, Sitín, como pongo aquí, significa acacias que crecen solo en regiones áridas, implicando que incluso en el desierto árido será fertilizado por la bendición de Jerusalén. Qué hermosa promesa de Dios. Solo en Cristo puede haber esto y puede suceder esto, y esto va a ser en el reino milenial, en el cual cuando el Señor venga a reinar, será un valle de seguridad, de esparcimiento, de frutos, de crecimiento fértil, y es lo que es nuestro Señor. Así que en esa época, así serán esos días, días de mucha abundancia, días de crecimiento, tanto temporales como espirituales, y días de conocer al Señor, y días de ver la gran bendición que emana desde Jerusalén. Y bueno, hermanos, para terminar, sabemos que el reino de Dios es un reino eterno. El versículo ya lo explicamos cuando hablábamos en otros temas. En el versículo 19 ya lo habíamos explicado, que habla acerca de el juicio contra Egipto y Edom por su pecado, por haber maltratado a Israel.
Pero termina en el 20 diciendo, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Futuro, hablando acerca de ese futuro. Sabemos nosotros que va a haber una nueva Jerusalén, una nueva tierra que será para siempre, como el reino de Dios es eterno. Y limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Tiene la connotación del reino milenial, que él va a reinar en esta tierra por 1000 años, pero después dice la Biblia en Apocalipsis 21 y 22 que él va a hacer cielos nuevos, tierras nuevas, la nueva Jerusalén, donde será por toda la eternidad. Y también dice, y limpiará la sangre de los que no había limpiado. Así que el Señor en ese tiempo juzgará, enjugará lágrimas y estaremos con Él reinando para siempre.